De tener oportunidad lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometer los mismos errores. Homofobia, narcisismo, psicosis, lucro. La Ciudad de México no deja de sorprendernos. Un criminal apodado como el Sádico declara sus crímenes al ser aprehendido por las autoridades capitalinas. ¿Cómo conoces un asesino en serie? Sus víctimas tienen algo en común: edad, sexo, color de pelo, piel, ojos. Su modo operandi se repite hasta que esto cava su tumba. 21 de octubre del 2005. Un hombre se lleva a un joven por pareja de un bar, en la zona rosa, a un hotel en la calzada San Antonio Abad, donde Juan Carlos Alfaro Alfa es torturado por casi una semana. Fue abandonado en la habitación del hotel después de cobrar el rescate que fue pedido a su familia. 27 de octubre del 2005. 6 días después del secuestro de Juan Carlos Alfaro, se repite la situación. Jonathan Razo Ayala, un estudiante de 20 años, es seducido para ir al apartamento de un hombre que acababa de conocer. 16 días de secuestro y torturas masacran al joven estudiante, abandonando su cuerpo cerca de una estación de metro, ya que no se pagó su rescate. Hasta le hizo un bien a la sociedad, pues esa gente que se malea la infancia. Una de mis víctimas era portador de VIH y de cierta manera evité la propagación del virus. Me deshice de homosexuales que de alguna manera afectan a la sociedad. Raúl Ociel Marroquín Reyes, nacido el 1 de septiembre de 1980 en Tampico. En 1999 se alistó en el ejército para estudiar medicina. Se cree que fue expulsado debido a una condena de 14 meses de prisión por robo con violencia. Se dedicó al robo junto con su cómplice, Juan Enrique Madrid. Comenzó a secuestrar para pedir recompensas. Raúl declara que sus víctimas eran homosexuales porque se le facilitaba, ya que estos no se le acercaban a coquetear. Él solo les hacía la plática y determinaba si tenían los ingresos suficientes para llevar a cabo su plan. Era 30 de noviembre del 2005. Raúl Marroquín acechaba los bares. Ricardo López Hernández, un trabajador de una cadena de televisión mexicana, es llevado a un apartamento donde es privado de su libertad por 9 días. Desgraciadamente, el 9 de diciembre, Ricardo fue estrangulado por Marroquín y su cómplice. Después de asesinarlo, cobran un rescate de 28,000 pesos. Al ser un periodista, alertó a la policía, que empezó a investigar. El hallazgo de su cadáver violentado, descuartizado y metido en una maleta días más tarde llevó a las autoridades a vincular a este asesinato con uno anterior, el del estudiante Jonathan Razo Ayala. Un peligroso asesinato andaba suelto en la Ciudad de México. Sin embargo, tuvieron que morir 2 jóvenes para que la policía lograse capturar al responsable de tales atrocidades. El 13 de diciembre del 2005, José Ricardo Galdino Valdés se convertiría en víctima de estos 2 agresores. El Sádico realiza la llamada para pedir rescate por José. Se desconoce el motivo, pero al hablar con la madre de la víctima, le imploró al asesino que lo dejara en libertad, pues no contaba con el dinero suficiente para cobrar el rescate. Lo dejaron en libertad, con un trauma y una amenaza para que no denunciara. Armando Rivas Pérez, de 22 años, fue secuestrado el 16 de diciembre del 2005, día en el que Marroquín Reyes cobró su rescate y lo asesinó. La última víctima del Sádico fue Víctor Ángel Gutiérrez Valderas, de 23 años, quien fue secuestrado el mismo día que Armando Rivas Pérez. No obstante, él permaneció en el departamento de los criminales por 6 días. El Sádico cobró 8,300 pesos por su rescate,
pero aún así asesinó a Víctor Ángel el 22 de diciembre. Los cadáveres de ambas víctimas fueron metidos en una maleta, la cual fue hallada cerca del departamento, cuyas huellas arrastraron y llevarían a detención al sádico. El 23 de enero del 2006, cerca de las 16 horas, elementos de la Agencia General de la República detuvieron a un sujeto que se identificaba tranquilamente como Raúl Ociel Marroquín Reyes, quien era sospechoso de una serie de atrocidades cometidos en el aquel entonces Distrito Federal. En una entrevista, el asesino Arcoiris declaró que el amarillismo inventó la tortura de sus víctimas. Él solo los asustó y dijo: ciertamente sufrieron, los asusté, los tuve días secuestrados sin saber qué va a ser de ellos. ¿Los torturaste? No, eso ha sido en el informe y eso es algo falso. Yo jamás les toqué un cabello, nadie nunca los tocó. Pero tú y yo hemos platicado que los amarrabas y luego los llegaste a colgar. Ah, bueno, los ejecuté a través de la horca, pero nunca los lastimé mientras estuvieron ahí. Los días que estuvieron ahí, estuvieron tranquilos, nadie los golpeó, nadie les hizo nada. Orgulloso de lo que él hizo, no se arrepentía, solo con los familiares, es quien no pensó. Él dijo: con quien más me da vergüenza y por quien más me duele es por las familias, por las mamás, por los papás, por los hermanos, porque las víctimas ciertamente sufrieron, los asusté, los tuve días secuestrados sin saber qué va a ser de ellos, externó. Por su parte, el sádico permanece en la penitencia del Distrito Federal, en la colonia Santa Marta, Catlitlán, de donde presuntamente no saldrá nunca. Allí su única preocupación constante es el sufrimiento causado por las acciones a su propia familia. Nada más, porque como dejó bien en claro el psicópata antes de los medios, no me arrepiento de lo que hice. Vamos a un corte comercial para seguir más con Jeffrey Dahmer, un caso con muchas similitudes, pero en escala mucho más grande. Sintoniza la emoción en su máxima expresión. Bienvenidos a Radio Redger, donde el entretenimiento, los temas sociales y la información se unen para enriquecer tu día. Descubre lo que la verdadera radio significa. Radio Redger, la voz de la actualidad. Prepárate para una experiencia radiofónica única. Llega a tus oídos El Rincón Abstracto. Sumérgete en un mundo de pensamiento profundo, arte conceptual y conversaciones intrigantes. Cada semana, nuestro programa te llevará a un viaje mental que desafiará tus límites y te inspirará de maneras inesperadas. Únete a nosotros todos los jueves a las 5 de la tarde para una dosis de pensamiento abstracto y reflexión profunda. Sintoniza El Rincón Abstracto solo en Radio Utopía. ¿Amor u obsesión? El miedo de sentirse solo y abandonado. Una infancia llena de gritos en silencio suplicando ayuda. Una orientación sexual no aceptada con un deseo sexual excesivo. Y una obsesión de sometimiento y placer. Sacó lo más oscuro de su ser. Jeffrey Dahmer, un asesino que llenó de temor la ciudad de Milwaukee por los años 1978 y 1991. Autor de 17 homicidios de jóvenes adolescentes. Practicó la necrofilia y canibalismo, por lo que le apodaron el caníbal de Milwaukee. Todas las personas somos insignificantes hasta que nuestros actos nos definen. Unos deciden ir por el buen camino y otros, por el contrario, deciden el mal camino. Dahmer decidió ir por el peor de todos.
Acontecía el año 1978, cuando Dahmer cursaba la escuela secundaria. Fue el 18 de junio cuando se llevaba a cabo el segundo festival de música en Ohio. Era la sensación entre los jóvenes, un día perfecto para conocer personas y la oportunidad de experimentar el placer, el cual, para Jeffrey, era la prioridad. Su primera obsesión fue un chico llamado Steve Hicks, a quien camino al festival, Dahmer se postró en la acera frente a él. Se ofreció llevarlo, ya que según sus palabras, iba camino al mismo lugar. Pero antes tenía que hacer una parada en su casa, ya que aún era muy temprano. Lo que Stephen no sabía es que Jeff tenía otros planes. Él quería pasar tiempo con Stephen y, si era posible, llegar a más. Llegar a la intimidad. Le ofreció cerveza y marihuana para intentar convencerlo de avanzar íntimamente. Stephen accedió a tomar y fumar un poco. Unas horas después, Hicks, abrumado por la hora, preguntó: ¿te parece si nos vamos? Él ya tenía que estar en el festival con sus amigos y decidió que era hora de irse. Jeff intentó detenerlo. Él no quería estar solo, solo quería sentirse acompañado. Una lamentable y drástica decisión. En su desesperación por detenerlo y solo para evitar que no se marchara, tomó una barra para hacer ejercicio. Colocándose a espaldas de Stephen, lo golpeó en la cabeza y Hicks cayó inconsciente. Pasaban las horas, Stephen inconsciente en la sala y Dahmer lo observaba detenidamente. De manera espontánea, comienza a sentir un deseo de control, un deseo de sometimiento. Toma la barra con la que lo golpeó y lo sofoca hasta quitarle la vida. Mientras lo hacía, el cuerpo le llegaba un grado de miedo y excitación que le causaba llegar hasta ese punto por una persona, solo por un poco de compañía. Una vez que Stephen estaba muerto, escondió el cuerpo debajo de su casa. Él cuenta que de vez en cuando bajaba a verlo. Tenía un sentimiento de curiosidad, adrenalina, miedo. Pensaba en cómo se iba a deshacer el cadáver. La ansiedad recorría su cuerpo y la única manera de llevar a cabo su plan en ese momento fue desmembrarlo. En las cintas que años después se grabaron, relata lo siguiente. I started dismembering them and everything. So that now I remember cutting the legs off and then the arms and the head. Did you touch anything? I probably did. Liver, heart. La traducción dice: empecé a desmembrarlo todo. Hay algo que recuerdo. Le corté las piernas, luego los brazos y la cabeza. ¿Lo volviste a tocar? Supongo que sí. El hígado, el corazón. Guardó la cabeza de Stephen y con otras partes se masturbó. Todo esto no rebasó más de 6 horas. Tomó una bolsa negra, puso el cadáver ahí y la subió a su auto. Una vez en camino a deshacerse de la evidencia, un oficial de policía lo detuvo porque infringió las reglas de conducir. Le hizo un test de alcoholismo, al cual salió negativo. El oficial, observando la parte de atrás del auto, vio la bolsa negra detrás del asiento y le preguntó: ¿qué llevas? Solo le contestó que la basura, que vivía solo y salió a dar un paseo, aprovechando sacar la basura. Él le creyó y lo dejó seguir su camino, demostrando que era muy bueno para el convencimiento y manipulación de personas. El cadáver lo tiró en un tubo de drenaje cerca del río, y metros adelante tiró las pertenencias de Stephen, así como el cuchillo con el que cortó todo el cuerpo. Volvió a su casa, bebiendo y bebiendo, se adentró en el alcoholismo.
La culpa lo consumía. Pensó si debía confesar o no, pero nunca tuvo el coraje para hacerlo. Nadie sospechaba nada. Lamentablemente, fue hasta julio de 1991 cuando la familia de Steven se entera que su hijo había muerto. 1978, 1991. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? Imaginen que su hijo estudia lejos, en otra ciudad, y se tiene la confianza y pensamiento que le está pasando bien, que está haciendo su vida. El tiempo transcurre sin comunicación y de pronto te enteras que fue asesinado hace 13 años de la manera más horrible por este hombre. Es sencillamente desgarrador. Este fue el primer crimen que Jeffrey Dahmer cometió, o más bien, el primero de muchos más. Quédate en Psicosis Mortal. Vamos a un corte y volvemos con más de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Sintoniza la emoción en su máxima expresión. Bienvenidos a Radio Redger, donde el entretenimiento, los temas sociales y la información se unen para enriquecer tu día. Descubre lo que la verdadera radio significa. Radio Redger, la voz de la actualidad. Estamos de vuelta en Psicosis Mortal. Muchas gracias por seguir con nosotros. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Estados Unidos. Los primeros años de su vida transcurrieron de manera tranquila y aparentemente normal. Fue hasta que Jeffrey tenía 6 años cuando comenzó un comportamiento solitario y comportarse de manera extraña. Esto se le atribuyó al nacimiento de su hermano pequeño y el no tener toda la atención de sus padres, por lo que, al estar solo, era normal para él. Nadie pensó que se iba a hacer un trauma para su futuro y, en parte, una de las razones por la que cometería tantos crímenes. Jeffrey no era bueno en la escuela, no tenía muchos amigos y nunca tuvo contacto con niñas. Descubrió su sexualidad cuando tenía 13 años. Un día vio cómo su padre levantaba el cadáver de un animal y Jeffrey le pidió conservarlo, ya que tenía curiosidad. Le llamaban la atención los órganos, las extremidades y, en general, el cadáver. Para su padre nunca fue un foco rojo en el poner atención o tratarlo. Más bien, asombró que su hijo pudiera interesarse en eso. Se imaginó un futuro en el que Jeffrey sería médico cirujano o veterinario. Pero nunca pasó por su mente el futuro de un asesino. Su padre, Lionel Dahmer, un hombre con amor infinito hacia su hijo, el cual escribió un libro llamado La historia de un padre, donde relata los primeros años de su hijo y se pregunta una y otra vez qué salió mal con Jeffrey. Actualmente vive en la ciudad de Ohio, alejado de la comunidad, donde evita cualquier entrevista, al igual que brindar información para los medios. Su madre, Joyce Annette, falleció de cáncer de mama en el año 2000. Ella sufría de depresión y durante la infancia de Dahmer se conoce que intentó quitarse la vida, pero no lo logró. Debido a esto, tuvo muchos problemas con su esposo, quien pretendía ayudarla, pero ella se rehusaba, por lo que su solución fue divorciarse. Cuando Dahmer cursaba la escuela secundaria en procesos de divorcio, su padre se va de la casa y su madre decide cambiar de estado junto con su hermano. Por falta de comunicación, Jeff termina solo en la casa de sus padres. Es aquí donde comete su primer homicidio. Dahmer se gradúa de la secundaria y su padre le propone irse a vivir con su abuela, quien vivía en West. Jeff sentía que el pasado lo consumía. Para ser gay, eso le aterraba. El deseo sexual
lo atormentaba, por lo que el servir con su abuela le ayudaba a poder olvidar un poco de sus complicados pensamientos. Se adentró en la religión, lloraba para que no tuviera más esos pensamientos de lujuria. Pedía ya no ser gay y que se le perdonara por lo que había hecho. Luchaba constantemente con sí mismo. Un día se encontraba en el supermercado y entró a una tienda de ropa varonil. Se escondió en los probadores y ahí pasó todo el día hasta que cerraron la tienda. Fue su momento para robar un maniquí con forma de hombre. Salió y se lo llevó a su casa. Las alucinaciones comenzaron y se imaginaba que pasaba la noche con hombres. Recorría el maniquí con la palma de su mano, tocando cada parte de él. Pero con el paso de los días, notó que la satisfacción y el placer no era el mismo que con una persona real, y se decepcionó. La pornografía era su dosis diaria para sacar su obsesión por el placer. Su abuela descubrió el maniquí e inventó una excusa para que no sospechara ni pareciera raro, pero decidió deshacerse de él. Rompió y tiró a su compañero nocturno. Mientras vivía con su abuela, obtuvo un trabajo en una fábrica de chocolate. Trabajaba en el turno nocturno. Gozaba de un horario donde no laboraba los fines de semana, por lo que empezó a salir. Descubrió los bares gays y los baños de ducha públicos. Eran lugares donde había muchos hombres, sin ningún tipo de pena de mostrar su cuerpo sin vestimenta alguna. La debilidad de Jeff eran los cuerpos tonificados. Eran una obra de arte ante sus ojos, por lo que comenzó a necesitar actividad sexual. Al no recibir una buena respuesta, lo que hacía era drogarlos, para así tener ese sentimiento de posesión sobre ellos. Podía gozar de lo que él quisiera. Pero un día, en un descuido, la dosis muy fuerte a uno de los chicos, por lo que entró en coma, y este terminó en el hospital. Al cabo de investigaciones y testigos, se confirmó que era Jeff el que invitaba a los hombres y les daba droga. Quedó boletinado y no podía volver a esos lugares. En noviembre de 1987, una noche en un antro gay conoció a un chico llamado Stephen Tommy. Querían pasar la noche juntos, pero les era imposible, ya que en su casa estaba su abuela, por lo que decidieron ir a un hotel. Rentaron una habitación y tras mucho alcohol, drogas y éxtasis, perdieron el conocimiento. Al despertar, Jeff se dio cuenta de que lo había hecho de nuevo. Esta vez fue su inconsciente quien lo actuó. Estaba en pánico, pues no recordaba nada, y la escena que estaba viendo le dejó aterrorizado. Había golpeado a Stephen hasta quitarle la vida. Lo había hecho otra vez. Había matado a un chico más. Stephen fue su segunda víctima. Para deshacerse, llamó un taxi y lo llevó a casa de su abuela. Se llevó el cuerpo en una maleta. Llegando a casa de su abuela, lo descuartizó, lo metió en bolsas negras y lo tiró a la basura. Dahmer había vuelto a la cacería después de 9 años. Ese impulso carcomía cada parte de su cuerpo y lo dominaba. Había perdido la batalla contra sí mismo. El demonio que llevaba adentro ya había poseído cada extremidad de él, teniendo deseos bestiales. A pesar de los muchos casos que se estaban presentando durante esta época en Estados Unidos, el caso de Jeffrey Dahmer sobrepasaba lo inimaginable. Era aterrador para la sociedad de Milwaukee. Para los forenses y policía era algo nunca antes visto. Estaban aterrados. Llegaron a pensar que no estaban en una escena del crimen, sino en el museo de Dahmer. 17 de enero de 1988, la fecha en la que Dahmer comete uno de sus crímenes más inhumanos de la historia. Esta noche conoce un niño de 14 años llamado James Doxtator. Nuevamente se encontraban frente a un bar gay y Jeff
le ofreció $50 por tener relaciones con él. James accedió y lo llevó a casa de su abuela. La dueña de la casa se encontraba en la parte de arriba, por lo que nunca escuchó nada mientras ellos se divertían en la sala. El modus operandi de Dahmer era ofrecerles dinero para que le permitieran tomarles fotos, o bien les pagaba para tener relaciones sexuales. Una vez que accedían, los llevaba a su casa. Ahí los drogaba con pastillas para dormir disueltas en café y un poco de otro tipo de droga. Debido a esto, terminaban inconscientes y a disposición de Dahmer. Ocurrió lo que se creía con el joven de 14 años de edad. Abusó y mató a James. Su cuerpo lo guardó durante una semana en el sótano de la casa de su abuela. Cuando se encontraba solo, lo sacaba, lo subía y lo usaba sexualmente. Días después, una víctima sobrevive a su ataque. Era un chico de 13 años, asiático. Se desconoce el nombre para mantener su anonimato. Dahmer relata que le ofreció $50. Le tomó 2 fotos y más tarde lo dejó ir. Extraño, ¿no? Pues relata que no tenía un cuchillo y tampoco la necesidad de querer hacerle daño, debido a que el niño llega drogado a su casa. Sus padres presentan una denuncia contra Dahmer, por lo que se le procesa y se le impone una sentencia de 1 año de trabajo en libertad. La condena no la cumplió al instante, sino que después de un tiempo. En ese lapso, en otra noche de antros y borrachera, en marzo de 1989, conoce a Anthony Sears, un joven de 24 años. Tez morena, muy atractivo, Anthony era modelo, definitivamente la debilidad de Jeffrey. Lo sedujo y lo llevó a casa de su abuela. Tuvieron sexo y cuando Anthony debía irse, le dio un café, pero con una dosis macabra de droga. Tony cayó muy inconsciente y Dahmer lo estranguló. Lo desmembró y su cabeza junto con sus genitales los tuvo guardados mucho tiempo en un frasco disueltos en acetón. Los tenía en el casillero de su trabajo mientras cumplía la condena. Era la primera vez que guardaba una parte del cuerpo por mucho tiempo. Dahmer quería probar cosas nuevas. En mayo de 1990 se muda a un apartamento en Oxford. Era un barrio donde solo vivían afroamericanos. Jeff era el único de tez blanca, pero eso no era problema. A los vecinos se les hacía un hombre atractivo, decente, y en repetidas ocasiones las chicas del edificio estaban interesadas en él. Pero él solo las rechazaba. La comunidad afroamericana gay era muy poca, por lo que todos se conocían entre ellos. Comenzaron a percatarse que sus integrantes desaparecían poco a poco y con mayor frecuencia. Era un fenómeno que se tornaba extraño y nadie sabía qué hacer. En este año, Dahmer cometió alrededor de 6 homicidios. Las familias estaban desesperadas, ya que no había pistas, ni con los casos de SIDA que se estaban propagando por todo Estados Unidos. Y por una parte, se le atribuía eso, pero estaban muy equivocados. Un caso que conmocionó al país fue de un chico llamado Tony. Lo conoció en mayo de 1991. Una característica era que no podía hablar ni escuchar. Conoció a Jeff en un bar, se hicieron cercanos y salieron más de 3 días juntos a beber. Dahmer creía que podía llegar a sentir algo de afecto por ese chico. Se comunicaban con cartas hasta que lo llevó a su casa. Ocurrió la misma tragedia. Le dio un café con pastillas. Una vez Tony inconsciente, Dahmer toma un taladro y le hace un agujero en la cabeza. Por allí introdujo ácido muriático. Tenía la idea que podía llegar a dejarlo en estado zombie, que satisfaciera todos sus planes sin que los forzara para tener el control absoluto de ellos. El 27 de mayo de 1991 logró burlar a la policía una vez más. Llevó a un chico a su apartamento. Se llamaba Conerak. En el apartamento pasó algo extremadamente inusual. Conerak estaba bajo los efectos de las drogas que Jeffrey le había dado.
volvió a intentar su experimento de hacerlo zombie. Una vez más, tomó el taladro y con un agujero en la cabeza le introdujo ácido muriático. Por sorpresa, seguía vivo. Dahmer salió por cerveza, por lo que Conerak aprovechó ese momento para huir. Una vecina lo vio y llamó a la policía. Eran cerca de las 2 de la mañana. Conerak estaba desnudo, hacía frío y estaba completamente drogado, sin ninguna gota de sangre. Intentaron interrogarlo, pero nunca pudo contar su versión. Dahmer venía de regreso cuando vio lo que estaba sucediendo. Le mintió a la policía diciendo que era su novio, que entre la diversión se le pasaron las copas y que habían consumido drogas. La policía le creyó, pero su deber era ponerlo en un lugar seguro, por lo que volvieron al apartamento. La policía entró, inspeccionó y por muy extraño que parezca, no revisaron el apartamento. Nunca inspeccionaron la habitación donde aún se encontraba el cuerpo de Tony. La policía se fue y Dahmer volvió a inyectarle ácido muriático, pero esta vez no sobrevivió. ¿Por qué era un joven negro y uno blanco cuestionado por las policías con tendencias racistas? No sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Negligencia en su máxima expresión? Este caso le trajo muchos problemas a Dahmer. Los vecinos se aferraban que era un niño, que no estaba en sus 5 sentidos y que la policía había actuado mal. Entraron temas raciales del ¿por qué creyeron más en el hombre blanco que en 5 testigos afroamericanos? La familia estaba devastada. Habían asesinado a su pequeño. En julio de ese mismo año, la policía recibe una llamada de Glenda Cleveland, quien dijo que ella había intentado cuidar de Conerak mientras llegara alguien de su familia. Ella nunca estuvo de acuerdo que se lo entregaran a Jeffrey, ya que parecía muy mayor y no creía que fuera su novio. Solo era un testigo que ayudaría a declarar meses después. El desmembrar a sus víctimas, guardarlos en botes con ácidos para descomponerlos, ya no le era satisfactorio, por lo que ideó un nuevo método. Tomaba las partes más carnosas y jugosas del cuerpo, los muslos, las pantorrillas, etc., y los cocinaba para después comérselos. Bebía su sangre. Era un pensamiento perturbador que había desarrollado. Compró un gran congelador donde ponía la carne. Guardaba aproximadamente de 25 kilos por persona y el resto lo tiraba. Su última víctima que sobrevivió a sus ataques fue Tracy Edwards, quien decidió no tomar la pócima. Lo notó raro. Notó que no iba a tomarle ninguna foto. Dahmer le puso una esposa en la muñeca, por lo que era momento de ponerse en la alerta. Le dijo que iría al baño. Tomó lo primero que tuvo a la mano y le pegó, dejándolo un poco mareado. Salió corriendo, habló con la policía del chico rubio raro. Las policías fueron, inspeccionaron el departamento y este fue el final para Jeffrey Dahmer. Volvemos con más en Psicosis Mortal. ¿Buscas diversión sin límites y estar informado sobre lo que realmente importa? En Radio Redger, cada día es una fiesta, pero también es un espacio para reflexionar sobre temas sociales e informativos clave. Únete a nosotros con debates que enriquecen tu mente. Radio Redger, donde la diversión nunca termina y la información nunca falta. Estamos de vuelta en Psicosis Mortal. Dahmer fue arrestado el 22 de julio de 1991. Limpiar y examinar la escena del crimen fue uno de los trabajos más difíciles que hicieron en su vida, exclamaban los forenses. Detallando un poco, tenía un congelador donde guardaba los filetes, ya que parecían carne normal. En el refrigerador tenía cabezas y genitales en frascos. Tenía una olla donde hervía los cuerpos, un bote gigante color azul donde metía los huesos en un ácido que los descomponía para después tirarlos en el excusado. Había muchas parádois perturbadoras, el colchón lleno de sangre, cráneos por todos lados y una lámpara de lava con un pene dentro de ella. Los vecinos estaban aterrados.
el departamento 213 quedó clausurado. Debido a todo el dolor causado, el edificio tuvo que ser demolido años después. Su juicio fue un gran espectáculo. Los medios, familias, vecinos, testigos y su padre estaban ahí. Se declaró culpable. Nunca negó que había cometido tales crímenes, pero se le evaluaría psicológicamente, ya que su conducta claramente no era normal. Se le diagnosticaron trastornos de demencia. No sabían si lo enviarían a la cárcel o a una institución psicológica. Fue un juicio muy largo y difícil. Las familias de las víctimas pedían ayuda, pero su padre Leonel pedía clemencia para su hijo, que necesitaba ayuda psicológica. El jurado se disponía a declararlo culpable o inocente debido a su demencia, pero a causa de sus actos inhumanos, se le sentenció a 15 cadenas perpetuas. Las familias de las víctimas testificaban y era un momento de dolor. Rompían en llanto o la locura y deseo de querer hacer justicia a mano de ellos. Era un monstruo quien debía pagar por todo lo que hizo. Su última declaración fue la siguiente: este nunca ha sido un caso para intentar ser libre. Francamente, quería la muerte para mí. No odiaba a nadie. Sabía que estaba enfermo, o era malvado, o ambas cosas. Ahora creo que estaba enfermo. Asumo toda la culpa por lo que hice. Lastimé a mucha gente. Lastimé a mi madre, a mi padre y a mi madrastra. Los quiero mucho a todos. Espero que encuentren la misma paz que yo busco. Se grabaron cintas mientras estaba en prisión. Una reportera habló con él, haciéndolo sentir en confianza, y ahí reveló varios detalles que pueden llegar a ser extremadamente sádicos. Las cintas se encuentran en la plataforma de Netflix y tiene por nombre Conversaciones con asesinos. Las cintas de Jeffrey Dahmer. Se relata la visión desde el FBI, un juicio más a detalle, los fiscales encargados del caso y psicólogos criminalistas dando su opinión, conocidos de Dahmer, sobrevivientes y su padre testifican en ella. El 21 de septiembre de 2022 se estrenó la serie basada en este asesino, que muestra más a detalle cada una de sus etapas de vida. Se encuentra en Netflix y se titula Dahmer, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Dahmer fue enviado a la prisión de Columbia en Wisconsin 3 años después, en abril. Jeff es bautizado como cristiano. Su estancia en prisión fue corta. Un 28 de noviembre de 1994, mientras limpiaba el gimnasio de los reclusos, un prisionero llamado Christopher Scarver terminó con la vida de Dahmer. Y todos se preguntaban, ¿cómo pudo alguien matar tan fácilmente a uno de los prisioneros más famosos y conocidos en todos Estados Unidos? Dahmer no era alguien quien pudiera defenderse. Simplemente cayó y partió de este mundo directo al infierno. ¿O no? Él fue Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Regresamos con más de Psicosis Mortal. Quédate. La radio es mágica, como un caleidoscopio de imágenes sonoras. El sonido te hace sentir miedo, amor, tristeza y alegría. Las voces se convierten en historias y el sonido te transporta a un lugar en donde nada es imposible. El Rincón Abstracto te ofrece ese viaje. Sintonízanos todos los jueves en punto de las 5 de la tarde, solo en Radio Utopía. Dos personas que vivían completamente alejados, pero con pensamientos, actos, actitudes un poco parecidas. El sádico
y el caníbal de Wisconsin. Dos historias perturbadoras, dos escenarios muy tristes. Muchas gracias por escucharnos este jueves. Te esperamos el siguiente jueves en punto de las 8 de la noche por Radio Utopía. Esto es Psicosis Mortal y siempre es un placer tenerte con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio Utopía, Facebook, Instagram y YouTube. Y en mis redes personales como Ale EH Ale EH. Mándanos tus opiniones, los asesinos que quieres que traigamos a las entregas semanales. Y por favor, no olvides dejar tu like, comentar y compartir. Hasta la próxima semana. Estás en Psicosis Mortal.